Muy buenas tardes a todos los presentes, colegas, ya que iniciaron este curso de introducción a la docencia online. Bueno, como frase propia yo puse transformando la educación de un aula a un espacio virtual. Creo que esta posibilidad que se nos está dando a los profesores de poder emprender un nuevo comienzo en el trabajo, de generar un trabajo a distancia que obviamente se nos dio por una eventualidad mundial, no es algo que quizá fue antojadizo, sino que fue mundial, en donde tenemos que empezar a ocupar estas tecnologías que en un momento todo el mundo habla de que se nos va trayendo encima, que se nos está viniendo encima, pero que no tenemos un manejo. Ya yo creo que esto es una nueva oportunidad para poder empezar. Para ello, en este curso, nosotros aprendimos lo esencial de lo que necesitamos los docentes para poder transformar esta aula diversa que nosotros tenemos y que nosotros entregamos día a día en un aula de clase, en un espacio físico donde tenemos interacción. Ahora todo esto lo tenemos que llevar a una pantalla y a la interacción también social que se va a dar entre nosotros y los estudiantes a través de la verbalización. Entonces, para ello, nosotros tenemos que tener en cuenta que existen dos directrices que son sumamente importantes, que son los objetivos que nosotros queremos generar a través de esta docencia online, que es establecer las clases de aula que se dictan en una escuela en un nuevo formato online con el fin de adaptación a los nuevos tiempos. Y por otro lado, reconocer los recursos que uno tiene en la web para implementar las clases dictadas por el docente, y además tenemos que tener en cuenta de qué manera nosotros vamos a trabajar eso y cómo se manejan. A partir de lo anterior, tenemos que tener en cuenta que lo primero es saber qué significa un formato online en las clases. Yo creo que a todos nos pasó que tuvimos que empezar a trabajar, como lo estoy haciendo yo ahora, a través de vías web, ya que no tenían mucho uso para nosotros, pero que hoy en día se han vuelto la mejor herramienta para poder nosotros dictar nuestra clase. Para que ustedes sepan, yo creo que una de las imágenes que más nos puede representar a todos es principalmente un signo de interrogación. ¿Qué hacemos? Ya nos planteamos muchas interrogantes a partir de lo que nos está pasando. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se maneja un PC quizás para muchos? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo yo llevo mi asignatura? Porque obviamente tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de educación, hablamos que diferentes asignaturas se tienen que transformar, ¿ya? Y adaptar a los nuevos tiempos, que es el nuevo tiempo de la tecnología. Entonces, a partir de ello, tenemos que tener en cuenta que la educación a distancia nos lleva a todas estas interrogantes. ¿Cómo nosotros vamos a llevar la educación a distancia a estos nuevos tiempos? Y además entender qué se entiende por educación a distancia, en donde tenemos ahí un grupo de profesores que está trabajando con su computador desde su hogar o de diferentes espacios físicos, ¿ya? Hasta donde tenemos que llevar toda la información que nosotros sabemos y que también podemos encontrar en la web, pero a través de ahora no tenemos que nosotros explicar, pero desde una vía muy lejana, hacia nuestros estudiantes que se encuentran en sus casas, ¿ya? O también en cualquier espacio físico que sea eh, donde ellos se puedan desenvolver de mejor forma. Nosotros vamos a entender primero que todo que hay una separación física, que ya no vamos a tener esta libertad de poder estar entre estudiantes y profesor dentro de un mismo lugar, sino que ahora se transformó. Y que esta distancia es lo que genera esta importancia en nuestra nueva educación, que va a estar principalmente eh, orientada a una separación física, pero no una separación en el conocimiento, en donde nosotros como profesores, como docentes, podemos seguir entregando a través de todas estas ayudas online que podemos tener. Como en mi caso, que en este minuto me estoy presentando a través de vía Zoom, ya en donde yo le estoy mostrando también un PowerPoint que también yo lo muestro en mi aula de clase, pero que ahora transformé desde mi hogar hacia mi estudiante, a diferencia de cómo lo hacía anteriormente, en donde podía existir una interacción.
y que todo esto está ligado a través de la tecnología, pero ¿de qué manera está ligado? En donde nosotros podemos generar una mediación a través de la tecnología. Esa mediación que yo hacía antiguamente en el aula de clase, ahora lo estoy midiendo como sale ahí en mi estudiante, vía Gmail, ya a través de la generación de formularios, de foros o de una videoconferencia, en donde un personaje está hablando, dictando una clase, que en este caso sería el profesor, pero que también voy a dar la palabra a mis estudiantes para poder generar una conferencia en donde yo informo y ellos también me van a retroalimentar y también obviamente a través de diversos métodos que vamos a ver más adelante, uno puede enseñar. A partir de lo anterior, la gran pregunta que se nos forma a nosotros es cuál es la diferencia entre la distancia y la clase presencial. Y acá tenemos nuestra realidad que teníamos antes de haber pasado todo lo del COVID, que era un aula dirigida por un profesor, donde los estudiantes interactúan entre sí, donde se formulan preguntas, donde hablamos, donde nos podemos reír, donde se generan sentimientos, control de esos sentimientos por parte de un adulto, y ahora lo vamos a contrastar con una nueva realidad. Como la imagen aparece ahí, es un profesor dictando una clase desde su hogar o desde un lugar físico alejado de donde está el estudiante, que en este minuto el estudiante está a través de una pantalla de computador mostrando o viendo, mejor dicho, lo que el profesor enseña y él va anotando las cosas importantes o quizá está anotando todo lo que aparece ahí, dependiendo de cómo sea esta nueva realidad que se está formando. Y obviamente al contrastar estas dos cosas, me salta la pregunta o el cuestionamiento quizás a todos los profesores, ¿cuál realmente es la diferencia? Y yo creo que una de las diferencias más importantes es la separación física. ¿Por qué? Porque yo no estoy con mi estudiante, yo no puedo saber qué es lo que le está pasando, cómo está, cómo se encuentra. No existe esa visualización. ¿Por qué no va a existir esa visualización? Primordialmente, porque uno, por ejemplo, ahora vía online puedo apagar mi cámara, puedo apagar el audio, si quiero hablo, si quiero no. No sé cómo está, no tengo esa regularización hacia el estudiante, ya de cómo se siente, que si pasa algo, que hay algo que esté afectando, en comparación a esta nueva realidad que ya no veo eso. Que en pocas palabras es el nivel emocional que yo veía o que se generaba en esta interacción profesor-estudiante y aprendizaje también. Porque ahora no sé si todo lo que uno enseña lo entiende o no lo entiende, ¿ya? Pero a partir de este cuestionamiento que se nos empieza a formar, nosotros generamos cuál es realmente la diferencia entre una distancia y entre la clase presencial, en donde obviamente está la separación física. Pero sumado a eso, a través de una vía web, también existe un aprendizaje guiado, ya sea en el aula de clase por un profesor y en un aula, y ahora también por un profesor, pero en un aula virtual, que es la gran diferencia. ¿Existen recursos tecnológicos en ambas clases? Sí, no tenemos que obviamente pensar que toda la tecnología es solamente estar en un computador, sino que existen estrategias, ocupar nuevas metodologías, ver videos, como lo hago ahora mostrando un PowerPoint, ya generar espacios de conversación que también se hacía en los dos lugares. Esos recursos tecnológicos existen, que va a ser guiado por un profesor también. Y obviamente que tiene que existir una comunicación bidireccional, es decir, que el profesor habla, el alumno recepciona, el alumno puede hablar, emitir un juicio o decir que no entiendo, y el profesor también puede ir respondiendo, o también, no solamente el profesor, sino que sus mismos compañeros. A partir de lo anterior, esta comunicación bidireccional, al momento de que yo comunico, puede ser de forma sincrónica, que se vaya dando entre pares, o asincrónica, que solamente uno hable y los otros van escuchando, pero aún así se va generando esta comunicación. Pero realmente las diferencias que estamos haciendo son sustanciales más que lo físico. Esa yo creo que es la nueva interrogante que nos tenemos que hacer hoy día y que obviamente este curso me da a entender que todo lo que nosotros estamos haciendo es una transformación de algo que pasó a ser presencial, yo lo voy a llevar a lo virtual y lo voy a transformar o adecuar o adaptar a las nuevas realidades. Y para ello, obviamente, después de todo este cuestionamiento, el profesor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es instalarse a realizar su nuevo material.
¿ya? O principalmente a preparar algo nuevo. Y esa preparación tiene que ver con la búsqueda y selección de material que hay en la red. ¿Qué elementos me ayudan a mí para poder atraer al estudiante? Y aparte de atraerlo, ¿qué significa el trabajar con todo esto? Entonces, la red, si uno busca, hay de todo. Uno busca en Google y uno encuentra de todo. Desde esta plataforma Zoom, desde una plataforma Meet, de lo que es trabajar con un Gmail, ¿ya? O las mismas redes sociales vía streaming, ¿ya? Y también nosotros podemos trabajar a través de material de texto, de material gráfico, de material de audio, donde los alumnos pueden escuchar, o nosotros mismos también, material de presentación para generar una nueva, no solamente utilizar el PowerPoint o un Microsoft Word o un Excel, sino que también trabajar principalmente con la presentación que nosotros vamos a tener y un material de video que te puede sustentar tus clases y tener tu propia vía web donde puedas tener todo guardado. Y obviamente ahí abajo, como aparece, si yo por ejemplo trabajo acá con Zoom, podemos ver por ejemplo que Zoom me da la posibilidad de ir subrayando o trabajando como una pizarra. Si ustedes se fijan, por ejemplo, cuando yo hablo de material de texto, acá yo les voy a encerrar dos elementos esenciales que podemos encontrar de manera gratuita para buscar material escrito, ya sea libros, PDF, tesis, ya en donde está la página Dialnet y Script. Y a partir de estos dos elementos, yo puedo acá ir tiqueando, subrayando, viendo qué es lo esencial y no lo no esencial, o decir que esto sirve o esto no sirve. Y esto significa que yo también transformo mi pizarra, ya sea de tiza, ya sea de plumón, o esas pizarras tecnológicas, las llevo a mi propio computador. De esta forma nosotros podemos trabajar y ver que la situación en la cual estamos se nos puede dar como posibilidad de aprendizaje de qué es lo que hay en la web. Pero obviamente teniendo en cuenta que todas estas posibilidades que uno encuentra con estos materiales se nos puede complejizar porque no tenemos un estudio que nos pueda decir o un reforzamiento nuestra capacitación docente acerca de esto, a pesar de que muchas veces hablamos del TIC o de las TICs, y esto significa que nosotros podemos trabajar, que obviamente no es algo fácil, que tiene que tener una adaptación, que tiene que ser paulatina, eso es verdad. Pero si ustedes se fijan, con toda esta búsqueda y selección, yo voy a ver cuál es lo más idóneo para mi contexto, para mis estudiantes, para mí como profesor, qué puedo manejar bien, qué puedo manejar, qué no puedo manejar, o aprender a manejar, y aún así mis estudiantes también lo pueden llevar a su cabecita, a su casa, pueden también enseñarle al resto, y eso significa que nosotros le estamos dando una importancia a que la enseñanza-aprendizaje se vaya dando en redes. Yo genero una red con mis estudiantes generan con sus amigos o con sus pares, con sus compañeros, y después eso se puede extrapolar a la familia. Y toda esta búsqueda de material nos va a dar principalmente a la búsqueda de todo lo que hay en la web, de todo lo que me puede ayudar a mí para mis clases o sustentar mis clases. Para reforzar un poco lo que habíamos visto con anterioridad, tenemos que tener en cuenta que acá están las mismas páginas que yo le puse, pero aquí están los iconos. Como yo visualmente, ya mirando mi pantalla, puedo reconocer lo que es un YouTube, Vimeo, Flickr, FreePic, Prezi, ya, Siddle Chatter, Dialnet, Scribe. Todas estas ayudas en mi red me van a generar que yo pueda generar, me van a ayudar, perdón, a generar una muy buena clase, a generar una búsqueda en la web, a analizar textos, a poder hacer proyectos vía online, en donde genere el interés de mis estudiantes, ver qué les gusta, no les gusta, qué manejan más, o simplemente que ellos también me puedan ayudar con todo esto. Y finalmente, tenemos que tener en cuenta que la gran pregunta que nos hicimos nosotros, ¿qué pasó con nuestras clases en este nuevo tiempo de pandemia? Quizás para algunos o para mí generó una nueva oportunidad de trabajo en donde yo tuve que transformar mi aula de clases normal que yo tengo, ahora la llevo a un ámbito de la web, en donde yo trabajo desde mi casa, en donde yo puedo generar el mismo aprendizaje, quizás un poco más lento,
¿ya? Pero sí se puede generar. Y además que yo como profesor, como sale ahí el monito, que voy a descubrir y aprender, tanto yo para mis estudiantes y mis estudiantes para mí. Y esto se va a generar esta correlación, este entrelazo entre todas estas nuevas tecnologías. Y obviamente que a medida que va pasando el tiempo, cada uno va aprendiendo nuevas estrategias, nuevos programas, nuevas interacciones, y que esto se nos va a dar de aquí en adelante una nueva oportunidad. Así que muchas gracias por escucharme, que tengan un muy buen día y espero que les haya servido este video para que puedan seguir aprendiendo.